Buenos días a todos y bienvenidos. Para mí una gran alegría y un inmenso placer presentar esta conferencia aquí en el Liceo Español Luis Buñuel, dentro de las jornadas que la UNED París ha organizado sobre la figura de Ortega y Gasset. De entrada quiero dar las gracias a no solo por haber pensado organizar esta charla aquí en el liceo. En principio todas las charlas iban a ser aquí, pero por determinadas circunstancias, las de la tarde se han pasado a las embajadas. En todo caso, sí quería decir que la tarde de ayer, muchos de vosotros estuvisteis, fue interesantísima. Y pudimos aprender, tener una primera impresión de esta gran figura fundamental que es Ortega y Gasset. En consecuencia, parece casi obligado a hacer aquí en el Liceo Luis Buñuel una pequeña charla destinada ya más directamente a los alumnos de bachillerato para adentrarnos en esta figura fundamental y aprender algo más sobre este intelectual español. Sin más preámbulos, voy a presentar a los dos profesores que van a dar la conferencia de hoy. Tenemos con nosotros a Tomás Domingo Moratalla y a Noé Expósito, que son profesores los dos de la Cátedra Internacional José Ortega y Gasset, y que nos van a dar la charla. Leo, porque tengo aquí la pequeña chuleta, ¿vale? Un filósofo, Ortega y Gasset, Ortega en las aulas, un filósofo para la vida. Estáis todos muy atentos porque creo que es interesantísimo tanto para el programa de bachillerato como sencillamente para nuestra formación como ciudadanos, una formación fundamental para alumnos de bachillerato. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la acogida al Liceo Luis Buñuel, a Jesús por este esfuerzo también organizativo y también gracias a vosotros pues, por estar aquí, por participar. Nuestra idea es presentar la filosofía de Ortega, la figura de Ortega, no solo el tema de Europa, sino presentar un poco quién es este filósofo que tenéis aquí, que probablemente os suena. Si estáis en segundo de bachillerato, pues está en el programa del segundo, lo tenéis ahí, tenéis que leer sus textos. Ya enseguida algo pasaremos también a comentar algo de los textos de Ortega para la prueba de selectividad, para la PAU. Nos interesa presentaros la filosofía de Ortega y también nos interesa que pensemos nosotros todos, vosotros también, con Ortega. Pensar con Ortega los temas fundamentales que él mismo pensó. Claro, ¿quién os podría preguntar de entrada, qué sabéis de Ortega? ¿Qué conocéis de Ortega? Más allá de la conferencia de ayer, los que estuvisteis ayer, ¿habéis trabajado, lo habéis estudiado? ¿No? Todavía no. Quizás es el comienzo, va a ser el comienzo de meteros también en la filosofía de Ortega. Uno piensa en un filósofo como Ortega y piensa en un señor pues así. Pero yo también os diría, a la hora de hablar de Ortega, esta es Ortega. Tenéis aquí al gran filósofo de Gasset. Claro, ¿qué os queremos decir con esta imagen? Que a veces pensamos en filósofos, la filosofía, y pensamos en algo abstracto, algo serio. No, la filosofía tiene que ver también con la niñez, con la infancia, tiene que ver con el juego. ¿Con qué tiene que ver la filosofía? Yo os diría también, siguiendo el planteamiento de Ortega, y no solo de Ortega, que la filosofía tiene que ver con la vida, tiene que ver con las cosas concretas, con las preocupaciones de todos los días. Eso es la filosofía, eso va a ser la filosofía para Ortega. Entonces queremos hacer una presentación de la filosofía de Ortega y de sus propios temas, de sus preocupaciones, que pueden ser las nuestras. Que pueden ser las nuestras, y cuando digo que pueden ser las nuestras, es que pueden ser también las vuestras preocupaciones. Noé, ¿quieres comentar alguna cosa, un poquito de introducción y tal? Sí, bueno, buenos días a todos y a todas también. Muchas gracias por... ¿Se escucha bien ¿Se escucha bien este micro? Sí. Gracias también por la acogida, por el recibimiento. Nada, es un placer para nosotros estar aquí. Sí, bueno, un poco como ya ha comentado Tomás, la idea es presentar las líneas, algunas ideas generales de la filosofía de Ortega, de forma sencilla, que veamos también cuáles son sus aplicaciones, ¿no? Al día a día, a la vida concreta nuestra, también de ustedes, ¿no? Jóvenes, adolescentes, que muchas veces pensamos, ¿no? ¿Qué es esto de la filosofía? Algo abstracto, algo ya pasado, como si fuera
solamente repetición de ideas tradicionales que ya hoy nada tienen que decirnos, ¿no? Pues la idea es mostrar justamente lo contrario. Estamos ante un filósofo vivo, ante una filosofía viva, y que en definitiva, pues todo el mundo, lo sepa o no, tiene ya una filosofía, porque una de las nociones básicas de la filosofía es una visión del mundo. Aunque suene un poco así coloquial, cuando los entrenadores de fútbol dicen, bueno, mi filosofía es tal, ¿no? Pues eso ya es una visión del deporte, de la vida. Pues vamos a ver qué tipos de filosofías hay, qué nociones de filosofía hay y qué filosofía nos ofrece Ortega, decimos, no insistimos, para comprender nuestro presente. Esa es la idea. Sí. Yo de entrada ahora os voy a leer un par de... Es decir, lo que quisiéramos también de esta charla hasta las 12:15, 12:30, es que os quedaseis con alguna idea clara de lo que es, de lo que significa la filosofía de Ortega. Y lo que os voy a pedir, casi os voy a decir a cada uno de vosotros, es que estéis atentos a la charla y sobre todo que os quedéis con una idea, con una frase, una palabra, una metáfora que tenga que ver con esto, todo que vamos a decir. Y que luego nos podáis decir, la filosofía de Ortega tiene que ver con esto, la filosofía de Ortega es esto. O a mí me ha gustado la frase esta que se dice sobre Ortega. Y eso es lo que me gustaría que al final de la charla pudiésemos comentar, pudiésemos también explicar. Para empezar, os voy a leer un par de textos muy breves de dos filósofos muy importantes del siglo XX que hablan sobre nuestro filósofo, que hablan sobre Ortega. Fijaros lo que dicen. Dos filósofos. El primer filósofo que habla sobre Ortega es Husserl. Edmund Husserl es el creador de una de las grandes corrientes filosóficas del siglo XX y recibe en su despacho, ya al final de su vida, recibe al filósofo, a Ortega, lo recibe en su casa y en una carta a un amigo le comenta lo que ha supuesto la visita de Ortega. Y dice, en la última semana tuvimos una muy interesante visita filosófica, Ortega y Gasset, quien nos ha producido una gran sorpresa. Está profundamente familiarizado con mis escritos. Tuvo todos los días largas y profundas conversaciones filosóficas conmigo y con Fink, que era el ayudante de Husserl, pensando sus cuestiones en las más difíciles profundidades. Es realmente, no solo como escritor, el educador de la Nueva España, sino también como profesor, guía de una escuela fenomenológica. Por lo demás, maravilloso. Eso dice Edmund Husserl, este gran filósofo del siglo XX. Probablemente el mayor filósofo del siglo XX, el que se suele mencionar como gran filósofo, es un filósofo alemán, tradición alemana, que es Heidegger. Se habla de Heidegger como gran filósofo. Heidegger también se relacionó con Ortega. Dice una carta, un comentario que hace este gran filósofo, Heidegger, este filósofo alemán, a la muerte de Ortega en el año 1955, escribe una pequeña nota y dice Heidegger. Quisiera referir brevemente unos recuerdos de Ortega. El primer recuerdo se remonta al mes de agosto de 1951. Nos encontramos en la ciudad alemana de Darmstadt, donde en bien ceñido marco se celebran anualmente conferencias sobre un tema determinado. Aquel año versaban sobre el tema del hombre y el espacio. Entre los hombres de ciencia y arquitectos que habían sido requeridos, nos encontrábamos Ortega y yo. Después de mi conferencia que llevaba el título Edificar, Habitar, Pensar, un orador empezó a disparar violentos ataques contra lo que yo había dicho y afirmó que mi conferencia no había resuelto las cuestiones esenciales, que más bien las había despensado, es decir, disuelto en nada por medio del pensamiento. En ese momento pidió la palabra Ortega y Gasset, cogió el micrófono del orador que tenía a su lado y dijo al público lo siguiente: el buen Dios necesita de los despensadores para que los demás animales no se duerman. Dice Heidegger, la ingeniosa salida hizo cambiar de golpe la situación, pero no era una salida ingeniosa, sino era sobre todo una salida caballeresca, amistosa, por parte de Ortega hacia Heidegger. Os preguntaría de entrada, para que penséis, para que empecemos a pensar juntos, que de eso se trata. ¿Pensáis
que la circunstancia histórica, social, política, amistades, referencias, son importantes a la hora de elaborar una filosofía. La filosofía no tiene que ver con los contextos sociales, históricos en los que uno está. Pensarlo, ya enseguida lo comentamos. Otra pregunta que os hago así para iniciar, ¿no? Para comenzar un poquito a pensar en común. Heidegger, este filósofo del que hablo, Heidegger, decía que el lenguaje adecuado para hablar de filosofía era el griego o el alemán, pero no, por ejemplo, el castellano, no el español. No era un idioma adecuado para hablar de filosofía. Os pregunto también, ¿estaríais a favor? ¿Estaríais en contra? Tenemos que aprender alemán para poder hacer gran filosofía. ¿Se puede hacer gran filosofía en lenguas distintas al griego, al alemán? ¿Por qué no hacer gran filosofía con nuestro idioma, con nuestro lenguaje, con nuestras costumbres? En estas palabras de Husserl, de Heidegger, hablando de Ortega, ¿qué imagen, os pregunto, qué imagen se da de Ortega? ¿Qué se dice de Ortega? Y otra pregunta inicial que os hago para que ahora enseguida también daros incluso la palabra y que respondáis un poco a estas cuestiones iniciales que os hago. Ortega decía que la filosofía, su filosofía, tenía que estar a la altura de los tiempos, a la altura de nuestra época. Había que tratar los temas de nuestro tiempo. Os pregunto, ¿cuáles pensáis vosotros que pueden ser los temas de nuestro tiempo? ¿Cuáles son los temas de nuestro tiempo? Sobre lo que hay que pensar, sobre lo que hay que hacer filosofía, sobre lo que hay que reflexionar. ¿Qué diríais? Alguna de estas cuestiones que os hago así de entrada. Sobre los temas de nuestro tiempo, sobre esa imagen que dan de Ortega, estos filósofos, si la filosofía se puede hacer en un idioma que no sea esas grandes lenguas como el griego o el alemán, ¿por qué no en español? ¿Por qué no en francés? ¿Tiene que ser en alemán? ¿Qué diríais? Yo iba a decir redes sociales. Sí. Si te quieres acercar, nos comentas para que se pueda... Redes sociales, psicología. Vamos a entrar en el para que te vea que aquí. No hay problema. Sí. Pues yo iba a decir redes sociales, psicología. Entonces, perdón, no sé, la polarización. No sé, no tengo más. No, tienes el tema de redes sociales, el tema de la comunicación, el tema de la convivencia, que es un tema orteguiano también, el tema de la ecología, el tema del medio ambiente, son los temas en los que va a tratar la filosofía. No temas muy alejados del planteamiento orteguiano que quiere hablar de la vida, de lo concreto. Hoy ya tendríamos que hablar de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de la comunicación. Hago una respuesta más a esto, ¿no? A todo esto. Es decir, ¿se puede hacer filosofía en español? No. En nuestro idioma nosotros pensamos quizá mejor en alemán, en un idioma más serio, con conceptos más complejos. La filosofía, claro, nos comentas que está bien, es decir, que hay filósofos griegos, la tradición griega, la tradición alemana, desde Kant, Hegel. Y ya que te acercas, lo mismo te hago la pregunta aquella de Husserl y de Heidegger, ¿qué opinión están de Ortega? ¿Qué te ha parecido esa imagen que tienen de Ortega? Ha sido... De la filosofía siempre se repiten las mismas preguntas porque siempre hay lo mismo, pero sí que no estamos cambiando, no sé qué, no sé, es muy filosófico. Está bien, es muy filosófico todo, en el sentido de que hay grandes preguntas, que son preguntas. Voy a utilizar una expresión que le gusta mucho a los filósofos y también le gustaba mucho a Ortega.
Hay preguntas que son radicales. Son radicales que tienen que ver con las raíces de los asuntos, las raíces de los temas. Hay preguntas profundas, que son las que toda la tradición filosófica se ha hecho. Entonces, ¿qué preguntas se ha hecho la tradición filosófica? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Para qué vivimos? ¿Nuestra relación con los otros? Eso aparece también como tema de nuestro tiempo, pero hoy bajo el tema de redes sociales, cuestiones ecológicas, la cuestión de la crispación, de los debates, los conflictos. Ese es el tema de nuestro tiempo, pero también son temas radicales. Si sin problemas os acercáis y comunicáis. Sí. Sobre estas preguntas iniciales, que luego ya enseguida pasamos un poquito al contenido. Sí, acércate aquí y así. Acércate al micro para que- Sí, en cuanto a la pregunta de la lengua, yo opino que puede que sea cierto. El alemán es una lengua que trabaja principalmente con sufijos y prefijos. Y eso hace que cambie muchísimo la forma en la que se piensa y en la que se llega a explicar distintos temas. Mientras que nosotros tenemos que añadir más objetivos, supongo que en el alemán se puede llegar a un significado y a transmitir mucho mejor lo que se quiere decir, porque gracias a esos sufijos se puede realmente, ¿cómo decirlo?, llegar exactamente al significado que buscamos, escuchar más fácilmente para las más. Y la otra cosa que quería decir era, la gran pregunta que hacemos ahora es, la pregunta filosófica es el individualismo. El individualismo. Ahora vamos ya unos cuantos siglos con una filosofía del individuo, de elevar al individuo por encima del resto. Pero ahora nos estamos empezando a llegar a una situación en la que el individuo olvida a otro individuo. Un mundo en el que los oligarcas, las personas con un poder económico enorme, son capaces, gracias justamente a esta individualidad que nos hemos otorgado a nosotros mismos, a olvidar el resto de los individuos. No. Muy bien, muy interesante, ¿no? Esto es responder un poquito, comenzar a propósito del tema de la lengua, de lo que es el castellano, el español a la hora de pensar, lo que pueden ser los temas de nuestro tiempo, lo que puede ser este gran tema, el tema del individualismo, el tema del sujeto, el tema de la identidad. ¿Qué dirías? ¿O qué podemos decir un poco a estas preguntas? Sí, claro. Bueno, de hecho, una de las grandes corrientes también de la filosofía del siglo XX es precisamente la hermenéutica. Claro, la hermenéutica pone el énfasis en el lenguaje, en la idea de que la realidad siempre se nos da ya conceptualizada a través de conceptos, mediante el lenguaje, y en ese sentido habría realidades distintas, porque cada realidad está interpretada de forma distinta por diferentes lenguajes. Pero más allá de esa diferencia, más allá de esa conceptualización, nos preguntamos si no hay efectivamente una realidad ahí común, compartida. Por ejemplo, si hay un conflicto bélico, pues ese conflicto bélico está ahí. Los parecidos está ahí. La bomba que cae está ahí. Esa es la realidad común, compartida, más allá del lenguaje que utilicemos. Y esto pasa, esto lo vemos todos los días. Cómo presentan los medios de comunicación los diferentes conflictos. Hay un diferente lenguaje. Por eso la filosofía también sirve para identificar los diferentes lenguajes que se utilizan y no quedarnos en el plano lingüístico, sino ir a la propia realidad, ir más allá de la presentación lingüística que se hace. En ese sentido también es muy interesante, muy importante el tema de la traducción. De hecho, uno de los grandes textos de Ortega, que también lo comentaremos esta tarde, y ahora podemos decir algo sobre ello, se titula precisamente Miseria y esplendor de la traducción. Por eso el tema de la traducción es tan importante, no es un tema solamente lingüístico o filológico, sino que es un problema de la realidad, lo que diríamos en filosofía de ontología, ¿no? La ontología es la teoría de la realidad y el lenguaje pues siempre, digamos, es un intermediario, ¿no? Eso es una de las grandes cuestiones de la filosofía. Claro, y hablar de traducción es hablar de comunicación, es hablar también, de la pregunta del comentario que hacíais como gran tema, es hablar de la relación con los otros, cómo me expreso, cómo los otros me entienden, en qué idioma están hablando, incluso en el mismo idioma a veces parece que no nos entendemos. Hay que explicar de otras maneras, hay que decir de otras maneras.
Y quizá también, contestando, recogiendo un poco lo que está diciendo Noé, lo que ha comentado el compañero, se podría decir, y os lo pregunto, y se lo preguntaría también al propio Ortega. Es decir, no hay, nos decía el compañero que el alemán trabaja gramaticalmente con la terminología alemana de una manera, pero no podemos pensar también, por ejemplo, que con el francés, con el español, estamos diciendo también cosas que quizá el alemán no puede decir, incluso sumando. Es decir, podemos quizá inventar, crear, decir cosas que otro idioma no puede decir. ¿Y por qué eso no va a ser, dicho así, filosofía? ¿Por qué la filosofía tiene que ser solo el uso de grandes conceptos, de grandes palabras? Quizá a lo mejor las palabras cotidianas, las palabras del día a día, pueden servirnos para hacer filosofía. ¿Por qué tienen que ser palabras abstrusas, palabras abstractas, palabras difíciles, complejas? Probablemente esta ya es una de las grandes ideas que va a tener Ortega. Hay elementos en la lengua española que van a servir para hacer una filosofía clara, ejemplar y al mismo tiempo profunda. Al mismo tiempo tocar cuestiones claras, cuestiones esenciales. Que esa es, yo creo, la gran idea de Ortega. La intención que tiene Ortega, por eso os recomendamos siempre, os recomiendo siempre la lectura de Ortega. ¿Por qué? Porque Ortega está tratando de cuestiones claves, cuestiones importantes, cuestiones difíciles, pero lo está haciendo, y esto es importante, con claridad. Decía Ortega que la claridad es la cortesía del filósofo. La filosofía tiene que ser clara. Si no es que el filósofo se confunde, no lo está haciendo bien. Y eso lo está diciendo precisamente contra buena parte de la tradición alemana, que tiende muchas veces a confundir, a ser demasiado abstracta. No, el filósofo tiene que ser claro. Eso no quiere decir que tenga que ser sencillo, fácil, no. Pero sí claro, sí poder expresarse, sí poder comunicar. Idea de la comunicación va a ser muy importante para la filosofía de Ortega. Sí. Una cuestión también importante para el tema que comentó el compañero de la individualidad o del individualismo, ¿no? de nuestra sociedad. Precisamente uno de los grandes conceptos de Ortega es el de generación, el concepto de generación. Siempre uno de los textos más conocidos de Ortega es que es filosofía, que de hecho es el que cae, ¿no? en la prueba de selectividad. Pero otro de los grandes libros de Ortega, y es seguramente una de las mejores introducciones también a la filosofía de Ortega, es el tema de nuestro tiempo. Aquí hay un capítulo muy interesante, como digo, dedicado al tema de las generaciones. Claro, esto de las generaciones puede sonar muy abstracto, muy teórico, pero en realidad en esta misma sala hay diferentes generaciones. Para Ortega, cada 15 años constituye una generación. Por tanto, hay varias generaciones. Y el tema está en cómo el individuo se incorpora o forma parte de esa generación. Cada generación tiene unas ideas, unas creencias, un modo de entender el mundo. Esto se ve muy claramente, sobre todo ahora en la época tecnológica en la que vivimos, ¿no? Entonces, claro, la idea, el concepto central no sería el de individuo, sino precisamente el de generación, porque cada individuo forma parte de esa generación. Cómo conviven las diferentes generaciones y cómo convive el propio individuo con su propia generación son problemas que se plantea Ortega ya en los años 20. Y esas ideas nos sirven todavía para pensar nuestro presente y esa relación, ¿no? entre individuo y generación. Bien, vamos a centrarnos ya en la filosofía de Ortega, intentando ser también, utilizando la presentación, el PowerPoint, un poco sistemático sobre ideas fundamentales de Ortega. Pero antes de ir a ello, os quería leer brevemente un texto muy breve de una discípula de Ortega. Tuvo su escuela, tuvo sus seguidores, Ortega, y hay una gran discípula que es, no sé si la conocéis, pero es muy interesante, que es María Zambrano. María Zambrano, siguiendo el planteamiento de Ortega, va a desarrollar una filosofía propia, una filosofía también de la razón tal, una razón poética, va a decir ella, y cuenta en un pequeño texto lo que suponía leer a Ortega, el contacto con Ortega. Os leo muy brevemente lo que decía María Zambrano sobre Ortega. Dice, en un periódico, es un tono abierto, amigable, dice, era una alegría, un regalo para sus lectores el ver aparecer sus páginas, su firma bajo una columna. Leer a Ortega, dice, daba ganas de vivir. Su pensamiento era esperanza en ejercicio,
caridad intelectual. Y todos, cada uno, sentía que había pensado para él las cosas que más le preocupaban. Lo que se hubiera querido pensar, lo que se formaba en el alma sin llegar a cobrar forma. Uno de esos raros escritores que permiten creer que uno ha escrito lo que lee. Creo que era eso lo que muchos españoles sentían al leerlo, que eran ellos los autores. Sí, daba ganas de vivir leyéndolo. Se veía que la vida es cosa buena, inteligente de por sí, que la vida es inteligente, tanto más que la inteligencia. Lo que se había creído que era la inteligencia, la razón, que la vida es razón y la lleva consigo, su profunda razón. Y eso era amar la vida, querer vivir con fe, esperanza y alegría. No hacía falta estudiar filosofía para ser su discípulo, para deberle algo muy hondo e imborrable. Se sentía así, se sabía y nunca nadie en España desplegó un pensamiento que llegara tan directamente al corazón de tantos, de tanta gente diferente en cultura, en clase, oficio y condición, que bien podría decirse, y de María Zambrano, de todos. Fijaos qué palabras tan bellas, tan bonitas, María Zambrano, sobre un filósofo, sobre Ortega. Decía Ortega, dice María Zambrano, que en Ortega encontramos respuestas a preguntas que todos nos hacemos. Cosas que no sabemos cómo expresar, nos las encontramos expresadas en este pensador, en Ortega. Vamos con la presentación un poco de las líneas fundamentales de su filosofía. Bueno, uno de los temas justamente centrales, no solamente de Ortega, sino de lo que se llama la Escuela de Madrid, ¿no? Con Zubiri, María Zambrano, Julián María, Manuel Granell, una serie de autores y autoras. Uno de los conceptos clave es precisamente la noción de vida. Pero claro, vida, ¿de qué vida estamos hablando? ¿Es la vida biológica? ¿Es la vida psicológica? ¿O es la vida biográfica? Es precisamente la noción de vida biográfica con conceptos como vocación, proyecto, libertad, destino, circunstancia. Esos conceptos son los conceptos básicos de la filosofía de Ortega. Por eso es una filosofía viva, por eso es una filosofía actual. Porque aunque cambie el contenido de la circunstancia, aunque cambie la noción de proyecto, el contenido político, sociológico, histórico, etc., pero el problema sigue siendo plenamente actual, plenamente vital y lo seguirá siendo siempre, siempre que entendamos la vida humana como proyecto, como vocación, como biografía. Entonces, claro, ¿qué es lo que quiere Ortega en su filosofía de la vida? Ortega es un filósofo de la vida, es lo que se suele llamar un vitalista. ¿Qué es lo que quiere Ortega? Pensar, y pensar significa utilizar conceptos, palabras, términos, que sean adecuados para pensar la vida. La vida es una realidad difícil, compleja. Esto de vivir, ¿qué significa estar vivos? Lo que estaba diciendo antes Noé. La vida exige un pensamiento que sea adecuado. Vamos a expresar la vida. ¿Cómo expresamos la vida? ¿Con qué palabras? ¿Con qué lenguaje? ¿O con qué imagen? ¿Cómo contamos la vida? ¿Qué sabemos de la vida? Esa probablemente sea la aportación filosófica más importante de Ortega. ¿Cómo pensar la vida? Para ello vamos a utilizar la razón, pero quizá una razón distinta, no una razón pura, no una razón abstracta, no una razón puramente científica, sino una razón cotidiana, una razón de la vida, una razón que quiere iluminar la vida, una razón, voy a emplear ya la expresión clave de Ortega, una razón vital, una razón vital. Una razón que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con lo concreto, que tiene que ver con lo que nos pasa. Y así Ortega, diciendo todo esto, quería no solo expresar lo que para él era la vida y lo que era la filosofía, sino lo que él quería básicamente también era llevar este pensamiento a la gente, al pueblo, a los jóvenes. Y por eso va a hacer una filosofía un tanto distinta a la que se hacía aquí en Francia o la que se hacía en Alemania. ¿Por qué? Porque tiene una tarea básicamente educadora, pedagógica. Quería hacer pensar a los otros, quería sacar también a España de su situación a veces de incultura. Vamos un poco con la biografía de Ortega. Comentamos alguna cuestión básica del pensamiento de la vida, de la propia biografía de Ortega. Bueno, Ortega nació en Madrid en el año 1883, estudió bachillerato en Málaga, en un colegio de jesuitas, estudia filosofía y letras en Madrid y hace varios viajes a Alemania de forma asidua y reside
digamos, se forma en diferentes tradiciones, en las grandes tradiciones de la filosofía continental europea, ¿no? La neokantiana, ya seguramente habéis estudiado a Kant o lo estudiaréis. La fenomenología de Husserl, Heidegger, ya hemos hablado de ello. Y también, muy joven, es catedrático de metafísica en Madrid, donde enseñará de forma más o menos continua hasta el año 36, cuando sabéis que estalla la guerra civil. Y tanto Ortega como la mayor parte de los autores y autores de la Escuela de Madrid pues tienen que exiliarse. La mayoría se exilian en Latinoamérica, en México, en Argentina, en Venezuela. Entonces, esta escuela, siempre lo decimos, esta Escuela de Madrid realmente estaba mayormente a partir de la Guerra Civil en Latinoamérica, pero sí que formaron una escuela de filosofía que se llama la Escuela de Madrid. Claro, y para Ortega, como os estaba comentando, tan importante como la labor docente, las clases, la universidad, era la labor fuera de la universidad. Era educar a un pueblo. Y para educar a un pueblo, ¿cuál es la manera de hacerlo? Lo va a decir, pues dando conferencias, dando charlas, saliendo a la plaza pública, escribiendo en periódicos, llevando a cabo traducciones. Si Europa es cultura, Francia, Alemania, ¿qué tiene que hacer España? Traer esos libros, traducirlos. Por eso la tarea de Ortega va a ser también esa tarea de traducción, de transmisión. Llevar cultura, esa cultura alemana, a España. Ver cómo lo podemos nosotros, en nuestra tradición, en nuestros conceptos, cómo lo podemos integrar. Va a ser muy importante, va a ser clave la creación de esta revista, que se llama Revista de Occidente. Una revista que se va a mantener hasta la actualidad. Fijaros, hoy en día se sigue escribiendo en esta revista que crea Ortega allá por el 23, ¿no? En ese año, 1923. Va a morir Ortega en Madrid, 1955. Quedaros un poco con esas fechas. Final del siglo XIX, 1883, muere la mitad del siglo XX, 1955. ¿Alguna cosa más de la biografía que podamos comentar? ¿Alguna duda o alguna pregunta en torno a la biografía como tal de Ortega que tengáis? Estos son los rasgos quizás fundamentales de la biografía de Ortega. Una biografía, básicamente, quedaros un poco con esa idea, volcada a la formación, a la cultura, a la filosofía y también a ese esfuerzo pedagógico de educación, de transmisión de eso que él está de alguna manera integrando, de eso que está pensando. Quizá vamos al tema del proyecto filosófico. ¿Cuál es el proyecto filosófico que tiene Ortega? Lo veis aquí de manera muy resumida. Educar a un pueblo, pues estoy insistiendo, intención pedagógica, intención comunicativa. La filosofía tiene la tarea, la labor de iluminar lo concreto, iluminar, aclarar, aportar luz. Esa es la filosofía de Ortega, aportar luz. Y una respuesta también, y vamos a utilizar ya una palabra también muy querida de Ortega, una filosofía muy atenta a la circunstancia, a lo que nos rodea, a esos temas de nuestro tiempo, allí donde estamos, allí donde vivimos. Y aquí viene una de las frases de Ortega más importantes y más claras. Dice, ¿quién soy yo? ¿Quién somos cada uno de nosotros? Dice Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, que mi identidad está en relación con los otros, en relación con el mundo en el que vivo. La palabra clave quizá no es la palabra yo o no es la palabra mundo, sino la palabra relación. Estamos en relación con otros, en contacto con otros. Yo soy yo y mi circunstancia. Y fijaros lo que dice luego Ortega en la frase, que muchas veces nos olvidamos de la segunda parte de la frase. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Qué podrá querer significar esto de salvar la circunstancia? ¿Qué me diríais? Eso de salvar la circunstancia, ¿qué es salvar la circunstancia? Salvar la circunstancia. Yo soy yo, mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Qué querrá decir Ortega con esto de salvar la circunstancia? ¿Qué diríais? Aunque sea sin salir aquí, aunque sea en voz alta, ¿qué es eso de salvar la circunstancia? ¿Qué sería? ¿Eso se ocurre que sería eso de salvar la circunstancia? Venga, ¿qué sería eso de salvar la circunstancia?
Salvar la circunstancia, ¿qué hacemos con la circunstancia si la queremos salvar? ¿Qué significa eso? Algo sencillo. Salvar la circunstancia es ser responsables del mundo en el que estamos. Tratar el tema que comentaba antes, el compañero hablaba del tema del individualismo, hablabais de las redes sociales. Salvar nuestra circunstancia es dar cuenta de ello. Yo soy mi circunstancia. ¿Qué hacemos por nuestra circunstancia? ¿Qué hacemos por los problemas que tenemos aquí en el liceo? ¿Qué hacemos por los problemas que tenemos en la familia? Esa es nuestra circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. Tenemos que salvarla, tenemos que hacer algo por esa circunstancia. Es, por tanto, os señalo aquí, os ponemos aquí, la filosofía de Ortega es una filosofía educadora, práctica, es una ética, es una política, es una filosofía que podemos decir circunstancial. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el mundo en el que él vive y la filosofía a la que nos invita es que nosotros también tengamos en cuenta el mundo en el que vivimos. Ortega nos está invitando a hacer una filosofía nosotros mismos, cada uno de nosotros. Hay dos textos, hay un texto muy bonito de Ortega, sí, señalando un poco lo que significa esa filosofía de circunstancia, circunstancial. Dice Ortega, en el contexto de esa frase tan bonita y tan importante de Ortega de 1914, dice: mi salida natural hacia el universo se abre por los puertos del Guadarrama o el campo de Ontígola. El puerto de Guadarrama está al norte de Madrid, el campo de Ontígola está al sur de Madrid, es Aranjuez. Y mi salida al universo es a través de este pueblo, de esta ciudad en la que estoy, que es Madrid. Este sector de realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona. Solo a través de él, a través de ese mundo, puedo integrarme y ser plenamente yo mismo. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Salvar la circunstancia, nuestra filosofía, es una filosofía de la vida, y la vida se da en circunstancias, en situaciones, en contextos. Es muy importante el contexto, la circunstancia, la vida. Fijaros aquí esta pequeña frase de un filósofo, un escritor, un gran literato francés, que es Albert Camus. Albert Camus, fijaros lo que dice de Ortega. Dice: después de Nietzsche, quizás sea Ortega y Gasset el más grande de los escritores. Escritores europeos. Nietzsche y luego Ortega, por la forma que tiene Ortega de escribir. ¿Alguna cosa? Si quieren quizá alguna pregunta, alguna cuestión de lo que llevamos hasta ahora, algún concepto, la propia idea de circunstancia, que parece muy sencilla, pero bueno, que entendemos, ¿no? Pues la idea de circunstancia, la idea de lo concreto, la idea de lo histórico, la idea de lo vital. Creo que había adelantado. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario? La filosofía también para Ortega es diálogo, es comunicación, es charla y es escuchar al otro. Si quieres. Bueno, claro. Si lo hacéis en voz alta, quizá, a lo mejor no es necesario. Todo es porque existe en esa circunstancia, o está suponiendo que todo puede, no sería vivir, pero todo puede quedar sin yo desde el momento que hay una... Bueno, esta frase aparece en su primer libro, que se titula Meditaciones del Quijote. Es un libro de 1914. Luego, posteriormente, ya en 1929, en el curso que es Filosofía, ahí plantea la noción de vida humana como realidad radical. Es decir, la vida humana, la de cada uno de nosotros, la biografía, se compone de dos ingredientes que para Ortega son igualmente radicales, es el yo y la circunstancia. Eso significa estrictamente que no hay yo sin circunstancia. Es decir, no puede existir un yo si no es siempre en un mundo concreto, en una sociedad concreta, en una circunstancia. Y viceversa. Esto también es muy interesante. La noción de circunstancia siempre está referida a un yo. Es decir, si no hubiera seres humanos, si no hubiera yo, no podría haber estrictamente hablando circunstancia. Habría lo que Ortega llama el mundo cósmico. El mundo cósmico
Es el mundo geométrico, el mundo de la física, el mundo, digamos, despojado de todos los atributos, de todas las cualidades humanas. Un mundo sin valor, un mundo sin sentido, pero ese mundo cósmico no es el mundo vital al que se refiere Ortega. El mundo vital es siempre el mundo de una vida, de una biografía, y en ese sentido, estrictamente, se compone de yo y de circunstancia. Pero como decía antes Tomás, no es que exista el yo por un lado y por otro la circunstancia. Lo que existe es la relación entre ambas, la correlación entre ambas. Y en esa relación se juega la vida humana, tanto individual como colectiva. Creo que por aquí había una mano levantada también, alguna cuestión. En fin, malos, sin vergüenza. Bien, por avanzar un poquito más. Es decir, la circunstancia que tiene Ortega es una circunstancia compleja, es vital, es cotidiana, pero también su circunstancia tiene un nombre, es España. Es el problema de España, es la situación de España, una situación de pobreza, la pérdida de lo que fueron las últimas colonias, de lo que fue Cuba, Filipinas. Es decir, fue un problema para España. España en el siglo XX no acababa de remontar, había cambios políticos continuos, una situación de pobreza, de inestabilidad. Esa es la circunstancia de Ortega en la que Ortega va a intervenir. Va a intervenir incluso políticamente. Y claro, fijaros lo que significa, y esto lo comento rápido y pasamos enseguida a lo que entendía Ortega por filosofía, por vitalismo, vamos un poco a eso, pero es importante que os fijéis en que Ortega es un filósofo que quiere educar un país, quiere formar un país, que tenga filosofía, que tenga conceptos, que tenga reflexión. Toda su vida está escribiendo libros, está traduciendo, escribiendo en la prensa, y después, al final de su vida, lo que se encuentra Ortega es una situación de guerra civil, de enfrentamiento. Esto en Ortega pues, va a producir también cierta tristeza vital, cierto desencanto de cómo es posible una situación de guerra civil. Esa va a ser probablemente la gran pérdida, la gran frustración para el propio Ortega. Esa situación también que comentábamos antes al principio de crispación, de enfrentamiento. Eso es lo que busca Ortega de alguna manera evitar, favorecer el diálogo, favorecer la comunicación. Por tanto, esas situaciones de guerra, de conflicto, van un poco también contra el planteamiento del propio Ortega. Ortega quiere alumbrar, quiere iluminar, quiere clarificar, quiere favorecer, fomentar el diálogo con su filosofía, desde su filosofía. Y también es importante remarcar que también es el tema de la jornada de Europa, ¿no? La filosofía de Ortega y Europa. Y en este momento España es el problema, precisamente por todos los problemas políticos, sociales, culturales. Hay que recordar también el índice de analfabetismo que había en estos años, en 1910, 1900 en España. No os lo voy a decir, os invito a que lo miréis, te vais a sorprender. El índice de analfabetismo. Por eso él tenía que escribir también en la prensa, los medios de comunicación, y viendo que España era el problema, que España tenía estos problemas, Europa podría ofrecer algunas soluciones. Ortega entiende por Europa en este momento ciencia, ética, eso era para Europa, básicamente. Claro, cuando Europa entra en crisis también por la propia guerra mundial, por la Primera Guerra Mundial, Europa también es el problema. Pero también lo interesante es ver que Ortega ya estaba adelantándose a estos problemas de los años 10, 20, 30. Por eso estos textos son tan actuales. Y esto tiene que ver también con lo que comentaba el compañero. ¿Cuál es mi circunstancia? Uno puede pensar que mi circunstancia es la mía, personal, individual. O uno puede pensar que su circunstancia es la de mi familia, o la de mi comunidad más cercana, o la de mi país, o la de Europa. El concepto de circunstancia también se concreta socialmente, políticamente, y ahí está también la actualidad de su filosofía. ¿Y cómo va a responder Ortega a las circunstancias? ¿Qué tipo de filosofía es la que va a hacer Ortega? Vamos un poco a ello. Y su filosofía se conoce con ese nombre de ratio vitalismo. Es una filosofía de la razón vital. Vamos un poco ahora en plan esquema a las cuestiones quizá fundamentales. No es una razón abstracta, no es una razón pura, a la manera kantiana, como ha hecho el racionalismo europeo, pensando incluso en Descartes, en Descartes. No, es una razón distinta. La razón nace de la vida y responde a las necesidades de la vida.
¿Qué es razonar? ¿Qué es pensar? No es analizar, no es desmenuzar. Razonar es poner en contexto. Razonar, pensar es utilizar conceptos. Los conceptos también lo que hacen es establecer relaciones. Lazos de alguna manera podemos decir de amor. Va a emplear incluso la palabra amor. De relación, de contexto. Ese va a ser el raciovitalismo. Ya había habido vitalistas. Por ejemplo, el filósofo Nietzsche ya hablaba de la fuerza, la importancia de la vida. Pero ¿qué va a querer Ortega? Conceptos adecuados. No simplemente reivindicar la vida, sino cómo pensamos la vida. Y la filosofía, la tarea de la filosofía es pensar la vida. Pues voy a leer ahora muy rápidamente, y aquí sí os voy a pedir incluso que prestéis muy atención por lo que os comentaba al principio, de que os quedéis con alguna frase de Ortega. Os voy a leer unas definiciones de filosofía que da Ortega. Elegid luego la que queráis, alguna expresión, algo que os pueda servir. Dice Ortega de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Esta filosofía vitalista, esta filosofía racio-vitalista. Dice la filosofía, dice Ortega, es un saber radical. Y lo es porque se plantean los problemas últimos y primeros, por tanto, los radicales, y porque se esfuerza en pensarlos de modo radical. Este radicalismo del pensamiento filosófico le distingue de los otros modos de conocimiento. Pero los problemas de la filosofía son los problemas de los sujetos y son absolutamente problemas, sin limitación ninguna de brío pavoroso. Son los problemas feroces que acongojan y angustian la existencia humana. Fijaros la fuerza de esta definición de filosofía. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la filosofía? Un saber radical, que va de lleno a los problemas fundamentales de la existencia humana, de la existencia cotidiana. Voy con otra definición de filosofía de Ortega, una definición un poco más compleja, pero fijaros también la ironía, el modo de escribir que tiene Ortega. Ortega es un gran escritor, no solo es un filósofo, es un ensayista, es un escritor. Fijaros el uso de las metáforas, las alusiones. Dice Ortega, ¿qué es la filosofía? Dice Ortega, hacen bien, ¿qué diablos? La física sirve para muchas cosas, mientras que la filosofía no sirve para nada. Está diciendo Ortega esto, que la filosofía no sirve para nada. Y dice Ortega, ya lo dijo, conste, un filósofo, el patrón de los filósofos, Aristóteles. Precisamente por eso yo soy filósofo, porque no sirve para nada serlo. La notoria inutilidad de la filosofía es acaso el síntoma más favorable para que veamos en ella el verdadero conocimiento. Una cosa que sirve es una cosa que sirve para otra, y en esa medida es servir. La filosofía, que es la vida auténtica, la vida poseyéndose a sí misma, no es útil para nada ajeno a ella misma. En ella, el hombre, el ser humano, es solo siervo de sí mismo, lo cual quiere decir que solo en ella el ser humano es señor de sí mismo. Mas, por supuesto, la cosa no tiene importancia. Quedáis vosotros en entera libertad de elegir entre estas dos cosas, o ser filósofo, hacer filosofía, o ser sonámbulos. Los físicos, en general, van sonámbulos dentro de su física, de su ciencia, que es el sueño egregio, el gran sueño, la modorra genial de Occidente. Fijaros lo que está diciendo de la filosofía, que no sirve para nada. ¿Cómo un filósofo está diciendo que la filosofía no sirve para nada? Claro, no sirve para nada, no es útil. No es útil, no sirve para otra cosa. Es un fin en sí mismo. Es que gracias a la filosofía no somos serviles. ¿Cómo está definiendo la filosofía? La filosofía es libertad. Dice una palabra sencilla. La filosofía es libertad. Ser uno mismo, ser dueño de uno mismo. Pensar por nosotros mismos. Otra definición de filosofía de Ortega. El único intento que el hombre puede hacer para despertar, para acordar y vivir con entera lucidez, consiste precisamente en filosofar, de suerte que nuestra vida es sin remedio una de estas dos cosas, o sonambulismo o filosofía. Ya lo advierte realmente antes de empezar. La filosofía no es sueño, la filosofía es insomnio. Es un infinito alerta, una voluntad de perpetuo mediodía y una exasperada vocación a la vigilia y a la lucidez. O sea, la filosofía como búsqueda de despertar, de lucidez, de claridad. Fijaros la manera de decirlo. Una última definición de filosofía que os doy de Ortega.
El filósofo, pues, a diferencia de otro científico, se embarca para lo desconocido como tal. Es decir, es una aventura. El filósofo lo que hace es aventurarse, se aventura hacia lo desconocido como tal. Lo más o menos conocido es partícula, porción, esquirla del universo. El filósofo se sitúa ante su objeto en actitud distinta de todo otro conocer. El filósofo ignora cuál es su objeto y de él sabe, como primero, que no es ninguno de los demás objetos. Segundo, que es un objeto integral, que es el auténtico todo. Hacia eso se embarca la filosofía. Conocer la totalidad, nada menos, desde la propia vida. Fijaros, estas definiciones son bonitas, son profundas, son críticas de lo que es la filosofía. Despertar, dejar de ser sonámbulos. También hay una crítica, habréis notado, a la ciencia, a la física, que está de alguna manera, está diciendo Ortega, lo dice buena parte de la filosofía contemporánea, que está reduciendo la experiencia humana. ¿Qué es lo que tiene que hacer la filosofía? Abrir la experiencia humana. Dar cuenta de toda la experiencia en su amplitud, en su complejidad. Esa sinceridad de la que habla Ortega con respecto a la vida. No sé si quieres comentar algo con respecto a esto de este saber filosófico, esto que es la vida. Sí. Por aclarar, ¿qué entendemos por razón abstracta, fría, descarnada? ¿Por qué utilizamos esos adjetivos? ¿Y cuál sería el opuesto? ¿Qué sería lo contrario de una razón abstracta, fría, descarnada? ¿Qué se quiere decir con esto? Esto es un concepto clave en la filosofía de Ortega. Pregunta de examen, vamos, directamente. Claro, pero yo le puedo preguntar a Noé y lo aclaramos. Me ayudáis a mí a aclararlo y nos está preguntando por la razón de Ortega, es decir, qué tipo de razón es esta razón que no es abstracta. Pero la razón abstracta, ¿esta razón abstracta en qué consiste? Cuando hablamos de razón pura, nos estamos refiriendo a la ciencia, nos estamos refiriendo, yo creo que diría yo, a las matemáticas, por ejemplo. Las matemáticas como saber riguroso, el descubrimiento del método científico, lo que es Galileo, lo que es la modernidad. Eso es la razón. ¿Qué es la razón? Aclarar, pensar, que es la que estamos aquí, es Descartes, es de Descartes, el pensamiento cartesiano, esa es la razón. Una razón que analiza, que desmenuza, una razón que deduce deducciones de un principio a otro. Eso es razonar, eso es pensar. Esa es la razón pura. Y ahora nos viene este filósofo español, madrileño, que nos dice que no, que la razón, esa razón no sirve. La razón abstracta, la razón física no sirve. O no es la razón de verdad. Y claro, eso es lo que está apuntando Ortega, es decir, que hay otra manera de entender la razón. ¿Cuál es esa otra manera de entender la razón? Claro, preguntaba, ¿no? ¿Y esa otra manera de entender la razón? ¿Qué puede ser? Es que hay otra manera de pensar. ¿Qué diríais? Esta pregunta importante y es clave en Ortega, y no solo en Ortega, en toda la filosofía del siglo XX y de nuestra época. ¿Qué es pensar? ¿Es utilizar la ciencia? Solo pensamos cuando estamos en las clases de matemáticas, de física, de economía. Cuando estamos en la clase de filosofía, en la clase de literatura, en la clase de lengua, en clase de idiomas, en clase de historia, ahí no se piensa, en esas clases no se piensa. Sí, anímate. Hay que animarse. ¿En qué consiste esa razón, entonces? No, pero ¿Te pregunto, vamos. no, ¿Cómo apellidamos la razón? ¿Cómo lo... creo que al fin y al cabo pienso que no solo en clases donde se hace la razón pura es donde se piensa, sino también en otras asignaturas, aplicado al instituto, en otras asignaturas también se puede llegar a pensar, y no solo en las asignaturas, sino precisamente más abstracto, y es decir, que se lleve a ideas que no simplemente son matemáticas o físicas o químicas, sino otras ideas más que se llegan mediante el pensamiento, que es creo que lo que quería hacer Ajá. De que no simplemente en esa tarea, por llamarla así, en esa tarea científica, sino podríamos decir que está también en eso que es cotidiano, en eso que tiene que ver también con otras formas de decir, otras formas de expresar. Claro, por ejemplo,
hay una forma de pensamiento, hay una forma de comprender, que es justamente al que se refiere Ortega con esta razón fría, abstracta. Si, por ejemplo, pensamos en la tabla de multiplicar, siempre ponemos este ejemplo y decimos, por ejemplo, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Aquí estamos pensando, aquí estamos comprendiendo, aquí estamos razonando. Y esta forma de razonar, de comprender, es abstracta, es fría, porque no interviene el afecto, no intervienen los sentimientos, no intervienen las pasiones. Por ejemplo, en el amor, en la amistad, en la vida cotidiana, ahí también hay una comprensión, ahí también hay una racionalidad, solamente que en esa racionalidad ya no es fría, ya no es abstracta. Por ejemplo, con nuestros amigos, si nos preguntamos por qué soy amigo de tal o de cual persona, pues no lo hago por inercia, no lo hago de forma ciega, lo hago porque comprendo que tengo unas cualidades, que puedo confiar en esa persona, que tengo unas afinidades con ella, y ahí también hay una comprensión, ahí también hay un razonamiento, solamente que ese razonamiento ya no es frío, ya no es abstracto, sino que es personal, intervienen los afectos, los sentimientos, y esa vida de la que nos habla Ortega se compone o se desarrolla fundamentalmente en esta dimensión afectiva, estimativa, valorativa, porque la vida humana es valorar, es también querer, no es solamente pensar en este sentido frío y abstracto. Por eso denuncia Ortega, este es el punto central, que esta racionalidad fría, abstracta, es necesaria, pero es necesaria para una determinada dimensión de la vida, para una determinada forma de comprender. Pero eso no es todo, hay otras. Esa es la cuestión. Claro, pues, otro ejemplo, más sencillo. Yo os pregunto, si veis ahora, os asomáis a vuestra izquierda, a vuestra derecha y veis el día, yo os diría, ¿cómo es el día hoy? Ah, está lloviendo, alguien podría decir, el día de hoy es un día con el 90% de nubosidad, está lloviendo en París, 90 litros por metro cuadrado. Alguien puede decir que esa es la descripción de lo que está sucediendo en el día de hoy. Sin embargo, alguien puede mirar por la ventana y decir, el día es gris, el día es triste, el día hace que me ponga melancólico, el día es feo, el día me gusta, el día no me gusta. Esa forma de decir el día, esa forma de explicar el día, es a lo que apunta esta manera de pensar, esta manera de razonar. No una razón fría que calcula a la hora de describir el mundo, sino que a la hora de describir el mundo se trata también de contar, de tener en cuenta esas impresiones, de tener en cuenta ese tipo de racionalidad. Es decir, frente a una razón pura, científica, que da datos, que informa, que mide, que controla, hay otras maneras de pensar, que es tener en cuenta las emociones, los sentimientos. Por eso el lenguaje para Ortega va a ser tan importante. Por eso van a ser tan importantes las emociones. Esa relación que tenemos con el mundo, también emocional. No nos relacionamos con las cosas simplemente calculando, midiendo. Yo os puedo decir, ¿qué pensáis de esta mesa? Mide 5 metros. No solamente es que mida 5 metros la longitud de la mesa. Es una mesa es útil, es una mesa agradable, es una mesa cómoda, es una mesa... Sí, a la hora de contar las cosas, no simplemente contamos desde una forma de pensar, desde otras. Ese es el esfuerzo de Ortega. Pensar también de otra manera. Por una razón, decimos las palabras que va a utilizar Ortega, importantes. Una razón vital, una razón circunstancial, una expresión que va a utilizar Ortega muy bonita, muy bella, que luego algún filósofo, alguna filósofa en España lo quiere recuperar. También aquí en Francia se intenta recuperar esa idea, pero ya Ortega lo decía muy joven. La razón tiene que ser una razón cordial. Razón cordial. No meramente cabeza. Es que el mundo también es corazón, también son emociones, también son sentimientos. Explicar al ser humano no es explicar la cabeza, nuestro pensamiento. Solo es también nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ilusiones. Eso es la vida. Eso es lo que quiere Ortega. Por eso la razón tiene que ser razón vital, razón cordial. Si yo os cuento qué tal lleváis en vuestra vida en el instituto, podéis decir las aulas que tenéis, los profesores que tenéis, pero me vais a contar más cosas. ¿Por qué? Porque la razón humana es razón. Voy a utilizar la expresión de Ortega. Es razón narrativa, razón histórica, razón narrativa, que da cuenta de lo que pasa. No una razón meramente fría, calculadora, científica. A eso apunta Ortega, eso es lo que dice Ortega.
también una cuestión. Es importante también lo que comentaba Tomás sobre la inutilidad de la filosofía. Cuando se dice que la filosofía es inútil, ¿qué queremos decir con esto? Cuando decimos que la filosofía no sirve para nada, no significa que por tanto debemos desecharla y que no es importante, sino que irónicamente se está diciendo justamente lo contrario. Si recordamos la distinción de Kant entre medios y fines, esa distinción es fundamental, no solamente en un filósofo concreto, sino para todos nosotros. Si, por ejemplo, quiero ir a visitar a mi familia, quiero ir a visitar a mi madre, por ejemplo, ese es el fin. El medio puede ser un coche, un autobús, esos son los medios, pero lo importante son los fines. Entonces, cuando decimos que la filosofía no sirve para nada, lo que se quiere decir es que la filosofía no es un mero instrumento, no es un mero medio, sino que se ocupa de arrojar luz, de arrojar claridad precisamente sobre los fines de la vida, sobre el sentido de la vida. Por eso la libertad, propiamente hablando, no sirve para nada, pero no sirve para nada porque es lo más importante, porque sin libertad no hay vida humana. Esa es la cuestión. Sí, vamos a seguir un poquito más deprisa. Ahí tenéis la definición que comentábamos antes de filosofía para Ortega: saber radical, buscar la claridad, el vivir despiertos. La filosofía también como aventura, como aventurarnos. Es un saber que tiene que ver con eso de ir viendo un poco lo que vamos haciendo. Es una razón vital, es el saber de la vida, es una nueva forma de hacer filosofía. Sin embargo, Ortega, y esto os lo decimos sobre todo pensando en aquellos que os vais a tener que examinar pronto también y os van a preguntar quién está influyendo en Ortega, Ortega en quién influye. Claro, Ortega, ¿de quién está tomando estas ideas? En buena parte se está formando con la filosofía que se llama neokantiana, los neokantianos, que son los filósofos alemanes como Cohen, Nator, Hartmann, y el gran filósofo alemán. La gran referencia para Ortega también en estos primeros años va a ser Immanuel Kant, como gran filósofo. Y también dentro de la tradición española va a tener sus controversias, va a tener también su influencia del gran pensador que va a ser Unamuno en España. Y luego también esa gran referencia a la hora de pensar la vida, de dar cuenta de la vida, de cómo expresar la vida, esa gran influencia de Nietzsche. Una filosofía que está influyendo mucho en Ortega. Y luego, además, probablemente la mayor influencia que se da en Ortega es la influencia de este filósofo alemán, el que os comentaba al principio, que fue a verlo en su casa, tal, ya al final de su vida, que es Husserl. Husserl es el creador de una escuela de filosofía que se llama la fenomenología, donde se forma Ortega, donde se forma Heidegger. Probablemente sea la gran filosofía del siglo XX. Y Husserl lo que hace básicamente, resumiendo mucho, simplificando mucho, es criticar el positivismo, el reduccionismo del mundo, el reduccionismo de la vida. Lo que va a decir Husserl es que hay que recuperar la presencia del ser humano en el mundo. Hay que recuperar una expresión muy bonita que utilizaba Husserl y que resuena en Ortega. Hay que recuperar la Lebenswelt, el mundo de la vida, el mundo de lo cotidiano. El mundo de lo cotidiano, recuperando ese mundo de lo cotidiano, la Lebenswelt, estamos recuperando la presencia del yo en el mundo. Esa relación con las cosas, esa relación con las circunstancias. Esto lo va a desarrollar Husserl de una manera compleja, difícil, hablando de la intencionalidad, la relación con el otro, con los otros, la relación con las circunstancias, la relación con el mundo. Toda persona, toda conciencia está referida al mundo y el mundo está referido a una conciencia. Y esto lo expresa Husserl de una manera difícil, compleja. Esto lo expresa Ortega, yo creo, de una manera más sencilla, más adecuada. Os invitamos pues también a que leáis esos textos que son importantes. De este gran filósofo Husserl, la fenomenología está influyendo continuamente en Ortega. Y luego, a la hora de hablar de Ortega, también conviene siempre relacionarlos con otro filósofo, que va a ser, que comentábamos antes, Heidegger. Heidegger escribe un libro de filosofía en el año 1927, que probablemente sea el libro de filosofía más importante del siglo XX, que es Sin tiempo. Ortega ve que Heidegger publica Sin tiempo y Ortega de alguna manera dice, pero bueno, si está diciendo en alemán cosas que yo llevo escribiendo
desde muy joven. Entonces, lo que de alguna manera va a hacer Ortega es responder a Heidegger, pero también poner su filosofía en conceptos, en expresiones quizá más adecuadas, más académicas. Y Ortega va a escribir en el año 29 este texto, que me parece que es el texto que tenéis para la prueba de selectividad, para la PAU, va a escribir ¿qué es filosofía? El año 1929, 2 años después de ese diciembre. Momento importante, época importante. ¿Qué está haciendo Ortega en qué es filosofía en su proyecto filosófico? Resumiendo mucho, nos queda ya muy poquito tiempo, vamos a lo esencial, vamos a lo más importante. ¿Qué está haciendo Ortega? Ortega está superando el planteamiento de antiguos y de modernos. ¿En qué consiste el planteamiento de los antiguos? Para los antiguos, para los griegos, los medievales, la filosofía antigua, la realidad radical, ¿qué es la realidad radical para los antiguos, para los griegos? La naturaleza, la vida, las cosas que nos encontramos en el mundo, aquello que nos rodea. Podríamos decir, utilizando a Ortega, la circunstancia, eso que está ahí, eso que está ahí fuera. La naturaleza, el agua, esos elementos naturales, la naturaleza. Incluso podríamos decir Dios, podría ser eso lo más radical, lo más importante, lo más absoluto. ¿Qué van a decir los modernos? Descartes, Kant, simplificando mucho. ¿Qué dicen los modernos? ¿Qué es lo radical, lo más importante? La conciencia, el sujeto, el individuo, el yo, el pensamiento. Eso dicen los modernos. ¿Qué va a decir el planteamiento de Ortega? Que de alguna manera quiere superar a unos y a otros. Que lo radical no es la naturaleza, lo radical no es la conciencia, sino que lo radical es la vida humana. La relación de la conciencia, del yo, con la naturaleza, con el mundo. La realidad radical, el punto de partida de la filosofía, del pensamiento, lo fundamental es la vida. Va un poco a eso. Aquí lo tenéis resumido, la realidad radical no es el mundo, no es la conciencia, es la propia vida humana. Insistimos, ¿qué es la vida? Muchas maneras de contestar a esta pregunta, desde la literatura, desde la filosofía. Básicamente, habría como 3 conceptos de vida en Ortega. Quizá el más claro podríamos decir que es la vida biológica o que es la vida biográfica. ¿Qué va a decir Ortega? Que la vida humana no es solo vida biológica, sino que es vida biográfica. Y aquí querría hacer un pequeño paréntesis sobre algo que dice Ortega y algo que llama bastante la atención. A esto que está diciendo Ortega, lo que es el pensar, lo que es dar cuenta de la vida humana, quizá esto le llamamos filosofía. Ortega dice en más de un sitio que la palabra filosofía es una palabra, lo digo así de esa manera, lo estamos grabando, pero bueno, no pasa nada. Va a decir Ortega que lo de filosofía es un nombre bastante ridículo, bastante cursi, amor al saber, a la Sofía. Está bien, pero no deja de ser algo un poquito... Dice, claro, para esto que yo quiero hacer, para esto que tiene que hacer esto que llamamos filosofía, habría otra palabra mucho mejor. En lugar de filosofía, a esto que hacemos, ¿cómo lo tendríamos que llamar? Y va a decir él, lo podemos llamar biología. Esa sería para Ortega la mejor palabra. ¿Por qué la palabra biología sería la mejor palabra? Porque la biología es el logos, el saber, el estudio del bios. Bios para los griegos, bios en griego significa vida, pero no vida animal, no vida zoológica. Para los griegos, para Aristóteles, cuando habla de biología, el bios es la biografía, es lo que contamos, es lo que narramos. Entonces dice Ortega, ese sería el nombre adecuado, el nombre ideal para la filosofía, biología. Dice, lástima que el nombre esté tomado, hay que acudir a otro nombre, no nos vale biología. Y en algún momento dice, quizás también sería un bonito nombre para esto que hacemos, para la filosofía, llamarlo, ¿qué es la filosofía? Un saber radical, un saber que va a los orígenes. ¿Cómo se dice en griego lo radical, los orígenes, ir al principio de todo? ¿Eso cómo se dice en griego? En griego se dice arge, al principio. Y por eso, ¿cuál sería entonces el mejor nombre para ese saber del principio? El saber del principio sería hacer arqueología. Pero también tienen pillado el nombre los científicos y llaman arqueología algo distinto. Fijaros cómo Ortega va buscando una palabra para decir esto que estamos haciendo.
Al final se queda con la tradición y va a hablar de filosofía. Pero la filosofía es biología en ese sentido. El logos de la vida narrativa, vida biológica, vida biográfica, en ese sentido. No biológica, sino biográfica. Claro, ¿qué va a hacer? Y lo digo pensando en vosotros que tenéis, los que tenéis de la selectividad pronto, lo que tenéis esa prueba importante, y esos textos de Ortega, en qué es filosofía. Va a intentar definir la vida y va a dar una serie de características sobre la vida. ¿Qué es la vida para Ortega? Va a decir, fijaros las expresiones que utiliza. Si tuviésemos tal mesa redonda, tuviésemos tiempo, os iría preguntando cómo lo podemos entender. Quizá se lo voy a preguntar directamente a Noé, pero bueno, fijaros las características que él da de la vida. ¿Qué es la vida? Vivir es darse cuenta. Vivir es darse cuenta. Quedaros con estas expresiones que son claves. Vivir es darse cuenta. Sentirse vivir, notarse vivir, autoexperiencia, comprender, saberse. Vivir es encontrarse en el mundo. Esto es muy importante. Encontrarse en el mundo. Ahora le damos una vuelta a estas características y con esto ya casi cerramos. Vivir es encontrarse viviendo. Vivir es decidirse. Y la última característica de la que él habla en qué es filosofía, vivir es ser en el tiempo y ser tiempo. Esta es la vida. ¿Qué es eso de darse cuenta la vida? No, ¿qué es eso de darse cuenta? ¿Qué es eso de sentirse bien? ¿A qué se refiere Ortega con esto? Bueno, pues en realidad se puede explicar, yo creo, con la idea platónica, ¿no? Si recordáis aquello de Platón en la caverna, hay una vida por inercia, una vida que está en la oscuridad, una vida que no se da cuenta de sí mismo, de sus circunstancias, una vida por inercia, una vida autómata, podríamos decir, que repite las ideas, las creencias recibidas, que no se cuestiona, que no es crítica. Eso es un tipo de vida. Pero hay una vida, que es la vida humana, que es la vida filosófica, que tiene la capacidad de preguntarse, de darse cuenta de que está viviendo, de que existe, y por tanto tiene esa capacidad de autocrítica. Eso es justamente la filosofía. Tematizar estas categorías, estas características de la vida humana, que cualquiera de nosotros puede y seguramente debería ponerlas en práctica. Darse cuenta, y va a decir luego también, vivir es encontrarse en el mundo, es encontrarse viviendo. Es algo que nos pasa, dice utilizando metáforas, nos pasa de pistoletazo. Es decir, es como si estuviésemos, imaginaos que estamos como aquí ahora en un escenario y nos empujan de golpe. Nos empujan a ese escenario y tenemos que hacer algo donde estamos, en el escenario, no es que nos han empujado. Eso es la vida. No nos han pedido cuentas a la hora de nacer, no nos han pedido cuentas. Pero nos encontramos aquí, viviendo aquí ahora, vosotros, cada uno de vosotros. Y tenéis que hacer vuestra vida. Estáis aquí. Ahora vuestros padres os dirán, no sé qué, pero luego tiene que ser cada uno el que decida, el que tiene que decidirse. El que tiene que decidirse. Y dice Ortega, y no tenemos todo el tiempo del mundo. La vida es prisa, la vida es urgencia, la vida es qué hacer. Tenemos que estar haciendo algo para poder vivir. La vida es prisa, la vida es qué hacer, la vida es urgencia. Decisión. Tenemos que elegir, no nos queda más remedio que elegir. Esto, fijaros lo radical que es. El hombre está, dice Ortega, lo dijo bastante tiempo antes de un filósofo francés, antes de Sartre, dijo, estamos condenados a ser libres. Estamos condenados a la libertad, a decidir, a tener que hacer algo con lo que somos. Y esto lo hacemos en el tiempo. Para hacer nuestra vida, contamos con la tradición, la historia, lo que nos dicen, lo que hemos hecho antes, lo que nos dicen nuestros padres. Pero tenemos que decidirnos hoy, aquí, ahora, lo que vamos a estudiar, lo que vais a hacer después de terminar segundo de bachillerato, qué vais a hacer, qué carrera vais a elegir, qué vais a hacer con vuestra vida. Es decir, tenéis que, otra palabra muy importante para Ortega, tenéis que proyectar. El ser humano es un ser de proyectos. El ser humano es un ser, va a decir un discípulo de Ortega, utilizando una expresión castellana muy bonita, que yo creo que no existe en castellano, pero Ortega lo utiliza y lo va a utilizar luego Julián María, es un discípulo de Ortega. La vida es futurición. El ser humano es un ser futurizo, es decir, lanzado hacia adelante. Somos seres de sueños, de proyectos. Somos seres, lo decía ayer también en la presentación de las jornadas, somos seres de, os digo esta palabra muy bonita para Ortega, somos seres
de ilusión, de ilusión. Nuestra vida se hace hacia adelante, pensando lo que vamos a hacer. Estáis pensando lo que vais a hacer después de esta sesión, de esta clase, lo que vais a hacer esta tarde, lo que vais a hacer después de que termine el curso, lo que vais a hacer en el verano. Nuestra vida está lanzada hacia adelante. Somos seres en el tiempo y vivimos del tiempo. Sí. Vamos con los temas fundamentales de Ortega simplemente para que os suenen y que luego os puedan servir a la hora de leerlo, a la hora de pensar a Ortega. Bien, temas fundamentales de Ortega, no nos detenemos tanto, simplemente mencionarlos. ¿Cómo hacemos la vida? Desde una circunstancia. Por tanto, desde un determinado punto de vista. Todos tenemos un punto de vista de las cosas, del mundo. Estáis viendo una realidad desde palabra técnica de Ortega, aunque sea una palabra cotidiana. Estáis viendo el mundo, estamos viendo el mundo todos desde una perspectiva. El planteamiento de Ortega también se denomina perspectivismo. No sé si quieres explicar un poquito esto de la perspectiva, el perspectivismo. Sí, bueno, muy brevemente. En principio se entendería que la perspectiva es individual y por tanto es subjetiva y que cada uno tiene la suya. Y en ese sentido estamos en un relativismo donde todas las perspectivas son iguales, pero Ortega se opone a esto. Ortega lo que nos dice es que la perspectiva es de la propia realidad. Es decir, si por ejemplo veo una casa, la casa me impone una perspectiva. No puedo ver la casa completa. Para ver la casa tendría que girar. Entonces la propia realidad impone perspectiva. Y eso es muy importante para superar precisamente ese relativismo de la perspectiva, ese subjetivismo. Es decir, si vemos una realidad, estáis viendo la realidad del libro, vosotros estáis viéndolo por este lado, yo lo veo por este otro. Noé está viendo el canto del libro. Es una única realidad, una misma realidad que se ofrece en diferentes planos, diferentes perspectivas. ¿De quién es la perspectiva? ¿Es mía? Sí que es mía, pero es del libro que yo estoy viendo el libro por este lado. ¿Vuestra perspectiva cuál es? Estáis viendo la portada del libro. La portada del libro es vuestra perspectiva, sí, pero es del libro. Eso es lo que quiere decir Noé, lo que quiere decir Ortega cuando habla de perspectiva del mundo. Son perspectivas del mundo y de nosotros. Es perspectivismo. Y esto también es muy importante para recordar que nuestra perspectiva es limitada, que no tenemos siempre la razón, que nuestra perspectiva siempre se compone junto con las demás. Por eso es importante el diálogo, por eso es importante también comprender otros puntos de vista, otra perspectiva. Por eso, para Ortega va a ser muy importante intentar alejarse de estos dos extremos, del dogmatismo. El dogmatismo es el que dice, mi perspectiva es la única válida, mi perspectiva es la correcta, y todos los demás se equivocan. Ese es el dogmático. ¿Por qué hoy en día existe tanta, en Europa y en el mundo, existe tanta crispación, tanto enfrentamiento? Porque caemos en planteamientos muchas veces dogmáticos. Pensamos que nuestra perspectiva es la única. Lo que hacemos es enfrentarnos a los otros, contra otra perspectiva, contra dogmatismo. Pero tampoco significa esto irnos al opuesto contrario, que diga, pues da igual, todos tenemos una opinión y cualquier opinión sirve, cualquier opinión vale, la idea de verdad no importa. Es un planteamiento escéptico. Entonces, entre el escepticismo que dice que da igual y el dogmático que dice que lo único verdadero es lo mío, tenemos que mediar, tenemos que buscar ese diálogo entre perspectivas. Diálogo entre perspectivas. Precisamente, ¿para qué ese diálogo entre perspectivas? Para utilizar otra palabra muy bonita que crea, en parte, que crea Ortega, que es la palabra, ¿para qué? Vamos a querer superar dogmatismos y escepticismos para poder convivir. La palabra convivir, la palabra convivencia es una creación de Ortega. Ortega inventa, crea, él crea personalmente una palabra para decir esto que supone el mundo para mí. Yo estoy viendo la lluvia, yo estoy viendo un día gris y la vivencia que tengo es de tristeza. La vivencia, la palabra vivencia, la inventa Ortega para expresar lo que está haciendo el mundo en mí. Si yo lo que hago con otros es tener vivencias comunes en conjunto, que estamos conviviendo, convivencia. El vivir juntos, la convivencia. Ese va a ser el gran tema que busca Ortega de alguna manera salvar, pensar la convivencia. Por eso para Ortega es tan importante pensar las situaciones, pensar las circunstancias, pensar Europa, para pensar cómo convivimos. Y de hecho, si buscamos en la RAE, la Real Academia Española, la palabra vivencia, lo que lo indica es un neologismo de Ortega. Muy interesante esto también.
Claro, a Ortega le interesa mucho el tema de la sociedad, el tema de lo social, lo político, la cuestión de la convivencia, la cuestión de los otros. No entramos por ahí, tiene muchos temas. Os dejo, fijaros la definición tan bonita que da de convivencia. Es solidaridad de soledades, de intimidades, de ser uno mismo, pero solidarias, pero con otros. Bonita, la solidaridad de soledades. Fijaros cómo piensa Ortega a través de metáforas, a través de expresiones. Eso. Por ir un poquito ya a lo último, la propuesta que hace Ortega es una vida distinta, de fidelidad a nosotros mismos, estar despiertos, vivir despiertos, descubrir, encontrar quizá lo más radical de nosotros, ser auténticos en la vida, descubrir nuestra vocación. La autenticidad, tal, es decir, Ortega va a proponer también, por avanzar en la fundamental, y un método, es el método de la razón vital, se trata de pensar. Los textos de Ortega son textos que hablan de todo, de cualquier cosa que se os ocurra, de su época, va a estar hablando Ortega. Ortega está hablando del amor, está hablando de la amistad, está hablando del deporte, está hablando de la caza, está hablando de un paseo, está hablando del marco, está hablando de lo que significa dar una conferencia, está hablando de las cosas cotidianas. Y utiliza ese método, el método de la razón vital. Ortega tiene también una distinción interesante, importante, no entramos en ella, es la distinción entre ideas y creencias. Rápidamente, ¿no? ¿Qué es una creencia? ¿Qué es una idea? Por lo menos para que os quede claro que es una distinción que se suele utilizar mucho de Ortega y sirve para mucho y es útil. Sí, por ejemplo, una creencia, todo el mundo creemos que el mundo ahí fuera está, que la calle está, o que la tierra no se mueve, o que los muros son impenetrables. Estas creencias básicas son realmente las que nos anclan en la realidad de una forma racional. Si perdemos esas creencias, estamos literalmente fuera del mundo y no podemos sencillamente sobrevivir. Esas son las creencias básicas. Luego hay otro tipo de creencias, que pueden ser las creencias políticas, las creencias religiosas. Estas son históricas, sociales, y pueden cambiar. Estas son las nociones de creencia, la noción de creencia. Y las ideas es justamente los pensamientos que tenemos sobre esas creencias. Son cuando nos cuestionamos esas creencias, por ejemplo, el mundo existe, el mundo no existe, esos son pensamientos, son ideas. Esa es la diferencia clave entre ideas y creencias. La creencia sería eso más radical, eso con lo que contamos. Yo cuento con el mundo, con esa consistencia desde el mundo. Las ideas es algo que yo tengo. Las creencias es algo que yo soy. Las ideas son aquello que tenemos, aquello que construimos. Os recomendamos con todo esto, sobre todo, que leáis a Ortega. Tenéis que leer para la prueba de segundo de bachillerato, tenéis que leer las lecciones de qué es filosofía. Tenéis ahí algunas preguntas que pensábamos, ¿no? Es decir, que es todo un poco lo que hemos estado comentando, que es la realidad radical, la superación que hace Ortega de antiguos y modernos. Tenéis ahí los temas fundamentales que han ido saliendo en la charla. Destacar también el elemento también contextual, circunstancial del propio Ortega, de la filosofía de Ortega, con esa frase: yo soy yo sin circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Cae en la cuenta también, a la hora de hablar de Ortega, que Ortega no es simplemente un literato, no es simplemente un ensayista, sino que tiene en cuenta toda la tradición filosófica anterior. Tiene en cuenta lo que llamábamos antes el neocantismo, y a su vez va a influir en la filosofía, por ejemplo, en toda una escuela filosófica, en lo que se llama la Escuela de Madrid, en filósofos como va a ser María Zambrano, como va a ser Javier Zubiri. Es un pensamiento, pensamos que actual, reciente, probablemente los dos grandes discípulos los tenéis ahí, Javier Zubiri, María Zambrano, y esto que se llama la Escuela de Madrid. Y también el propio Ortega está en relación, su filosofía se puede poner en relación con filósofos contemporáneos. Aquí os hemos puesto dos filósofos contemporáneos de Ortega con los que tiene mucha relación, que va a ser un filósofo alemán, que es Hans-Georg Gadamer, que fue discípulo de Husserl, discípulo de Heidegger, trata temas parecidos, y luego un filósofo francés, también fenomenólogo, en la misma tradición que fue Paul Ricoeur. Los tres desarrollan una fenomenología, siguiendo a Husserl, hablan de la experiencia, de la vida, pero la vida es algo que se interpreta, se narra, se cuenta, por eso es una fenomenología hermenéutica, que es otra forma de decir, simplificando, filosofía.
Para terminar, la última palabra en esta charla, en esta presentación de Ortega y Gasset, la última palabra no la va a tener Ortega, no la va a tener Noé, y no la voy a tener yo. La última palabra la tenéis que tener vosotros. Os pregunté al principio que os quedaseis con una expresión de todo lo que vais a oír de la filosofía de Ortega, con una expresión, con un tema, algo que os haya interesado, que os haya gustado. Quería escuchar a alguno de vosotros decirme de todas las definiciones que hemos dado de filosofía, de lo que es la filosofía para Ortega, de lo que son los temas de Ortega, con algún concepto, algún tema. Así que alguno de vosotros, alguno, aunque sea en voz alta, que no es necesario salir aquí, levantando la mano, ¿qué destacaríais de la filosofía de Ortega? Ese es un buen tema y que te quedes con eso y nos preguntes eso es fundamental. Lo que está diciendo Ortega es que no es posible tener en cuenta que es necesario tenerlos en cuenta, que no es posible pensar sin tenerlos en cuenta. Ese ha sido el gran error de la tradición filosófica occidental, que muchas veces ha dejado de lado los sentimientos a la hora de dar cuenta del ser humano, de dar cuenta de la vida. Ese es uno de los grandes temas de Ortega, el tema de la razón cordial, el tema de las emociones, el tema de los sentimientos. Otra cuestión, otra pregunta, otra idea. Sí, que hayáis subrayado de todo esto que hemos visto alguna expresión más, alguna definición más de filosofía. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna definición que queráis aportar de todo lo que hemos dicho, que hemos dicho muchas cosas, de lo que es para Ortega la filosofía, la tradición, todo eso, de lo que significa la vida? Sí. Realmente es un tema fundamental, la cuestión de la vocación, que me gustaría incluso hacer una tesis doctoral, como la hizo el profesor Expósito, sobre ese tema, ¿no? El tema de la vocación, el tema de esa solidaridad, de soledad, es ser auténtico y al mismo tiempo ser con otros. ¿Y qué significa ser auténtico? ¿Qué significa ser uno mismo? ¿Qué significa no traicionarse? ¿Qué significa ser sinceros? En definitiva. ¿Y cómo encontrar esa vocación, eso que somos? Ortega tiene un montón de textos dedicados a darle cuentas precisamente a eso. Lo que hace Ortega muchas veces para encontrar eso, para explicar eso, es contar la vida, por ejemplo, de pintores, de decir, lo que hizo Goya y tal. Lo hicieron escritores como Goethe, que habla mucho de Goethe, de Velázquez, de Goya. ¿Y cuál fue la vocación? ¿Cómo la traicionaron o no la traicionaron? ¿Qué significa traicionarse a uno mismo? ¿Qué significa traicionar la vocación? Bueno, sobre esto muy Sí, brevemente, el concepto de vocación es muy importante, aunque ahora parezca que nos queda un poco lejos porque sois jóvenes, pero al final pensar que vais a dedicar vuestra vida a una profesión, a un trabajo, y no es lo mismo dedicar la vida a algo para lo que uno tiene vocación, lo que podríamos llamar antes los fines últimos, dedicar un trabajo, una vida a eso, que dedicar la vida a algo que es un mero instrumento, que es un mero medio. Pensar sobre este tema porque es muy importante, el tema de la vocación. La vocación, la autenticidad, el ser uno mismo, ¿eso qué significa? ¿Eso cómo lo conseguimos? Sí. Yo me quedo. Muy bien, es una idea, vamos, para Ortega, clave, la idea de circunstancia. Somos seres de circunstancias. Yo soy en mi circunstancia. Entonces, tener en cuenta la circunstancia a la hora de vivir, a la hora de hacer filosofía, a la hora de pensar. Si no, ¿qué somos? Me quedan dos ideas, la de ser filósofo, ser sonámbulo, y la otra es que cuando me está hablando de vivir es darse cuenta, encontrarse en todo, decidirse, tener el tiempo y ser tiempo. En las definiciones que da, las características que da de la vida el propio Ortega, lo del ser tiempo, el decidirse, es el darse cuenta, es precisamente el despertar para acabar con ese sonambulismo, ¿no? Para ser dueños también de nuestra vida. Sí, por ahí, casi.
ese tema de seres futuristas, de seres abiertos al futuro, de que somos proyección, que somos lanzados hacia adelante, ¿no? Antes, ¿qué vamos a hacer? El tema del tiempo, la temporalidad, pero hacia adelante. A una expresión más y ya terminamos, a una idea que sea al final del planteamiento de Ortega. Quizá por señalar yo, por quedarme yo, por señalar yo, luego ya también señalar otra idea clave para mí, fundamental también para Ortega, es ver la vida también, la propia filosofía, como aventura. Algo que va llegando en función de lo que vamos encontrando, esa aventura, esa experiencia, y la palabra que utilizaba yo antes, que utilizaba también ayer, casi hoy, que tiene que ver mucho con esto del proyectar, es una filosofía para ilusionarnos, no ingenuamente, sino críticamente, para vivir con más plenitud, desde la ilusión, desde las ganas de vivir. Ortega habla mucho de las ganas de vivir. ¿Qué es estar desmoralizado? Estar desmoralizado es no tener ganas, es perder el ilusión. Ortega dice, tenemos que moralizarnos. Moralizarnos no es tener una moral, que venga alguien a decirnos lo que tenemos que hacer, no. Moralizarnos es tener fuerza, tener ganas, tener ilusión. ¿No? Sí, muy brevemente también para concluir, pensar que la filosofía es una herramienta de pensamiento crítico. Por ejemplo, cuando leáis la prensa, cuando veáis las noticias, cuando os encontréis, por ejemplo, a neurocientíficos, ahora que está tan de moda, neurocientíficos hablando del cerebro, hablando de la libertad, hablando del amor, diciendo que no somos libres porque ya todo está determinado en nuestro cerebro, etcétera, etcétera. Pensad que hay una noción de vida, hay una noción de biología, hay una noción de vida humana. La filosofía sirve en definitiva para poner de manifiesto, para pensar críticamente esos conceptos, esas palabras con las cuales, como decíamos al comienzo, se interpreta la realidad. Podemos quedarnos con las interpretaciones, con las narraciones que nos ofrecen los medios de comunicación, la prensa, etcétera, repetirlas, asumirlas, como sonámbulos, o podemos analizar críticamente esas nociones, esa visión del mundo, esa visión de la vida humana y tener una visión propia, auténtica, etcétera. Para eso sirve la filosofía, por eso es inútil. Sobre todo para mantener el diálogo, en este caso, en esta ocasión, con vosotros. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Nos gustaba, os vamos a dejar por aquí un ejemplar de este librito, que se titula precisamente Un proyecto sugestivo de vida en común, que para Ortega esto era muy importante. Y son los textos del tercer encuentro de jóvenes investigadores que tuvimos en Madrid, de la Fundación Ortega, recientemente, hace unos meses, y aquí están recogidas las ponencias, las intervenciones de jóvenes e investigadores. Solamente tenemos un ejemplar, pero bueno, lo vamos a dejar aquí en el liceo para quien le interese también leerlo, comentarlo, y solamente eso. Y muchas gracias.